Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes, velando y luchando por una educación de calidad. Y bueno, y trajimos esta pregunta por el yo, porque contrario a lo que uno a veces piensa cuando se habla del yo, preguntarse por esa cuestión es vital, es vital. Y vivimos en un tiempo de un profundo individualismo, pero en donde se esquiva esta cuestión por el yo. Digo esto porque preguntarse por el yo es en realidad preguntarse quién soy, qué quiero, de dónde vengo, a dónde voy. Y ahí ya entramos a abrir un espacio, ¿no?, de preguntas que nos atraviesan y que la mayoría, por lo que yo veo, le huye a estas preguntas, ¿no? Cuando uno pregunta, bueno, ¿y vos quién sos? Casi siempre sale nombre, apellido y a lo sumo el DNI, ¿no? Como si la identidad pudiera registrarse en un documento legal, ¿no? Y entonces, lo digo que esto es paradójico porque vivimos en un momento en donde pareciera que hay una exaltación del yo o de la individualidad, y todo lo contrario. En realidad la individualidad o el yo, el sí mismo, está cada vez más masificado. Es decir, cada vez tratamos más de parecernos entre nosotros al punto de confundirnos y ya no saber quiénes somos. Por eso creo que esta pregunta... Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo era chico vivía a una cuadra de la casa de mi abuelo materno y siempre iba a visitarlo, siempre. Los abuelos, viste, que son sagrados. Y golpeaba la puerta de la casa, casi siempre estaba abierto, entonces en los pueblos, viste cómo uno se maneja, abre la puerta y pasa. Y cuando estaba cerrado, bueno, golpeaba hasta que me atendieran. Y mi abuelo, antes de abrir, siempre preguntaba, ¿quién sos? ¿De dónde venís y a dónde vas? Y a mí me cansaba que me hiciera esas preguntas, ¿viste? Porque digo, ¿qué onda? ¿Qué es lo que me pregunta? Y yo siempre le decía lo mismo. Soy Graciano, tu nieto, vengo de mi casa a tu casa a visitarte, abrime. Y me volví a preguntar, así 3 o 4 veces. Y hace poco entendí, ¿viste? ¿Qué era lo que hacía mi abuelo cada vez que a todos nos hacía lo mismo, a todos los nietos? Porque la pregunta por el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, es una pregunta, insisto con esta palabra, es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque afirmar quién soy, afirmar esa propia singularidad, es un proceso de búsqueda, ¿no? Es un proceso creativo. Y es un proceso es un acto de voluntad, o sea, yo elijo preguntarlo o no preguntarlo. Y en este sentido la filosofía como actividad es maravillosa, porque decíamos en la primer charla que tuvimos, decíamos que la filosofía se pregunta por la totalidad de la realidad, por la totalidad del ser, ¿no? Por todo, se pregunta por todo, por el todo. Ahora, preguntarnos por el yo implica preguntarnos por qué lugar ocupa cada uno en esa totalidad. Entonces la búsqueda filosófica respecto del yo implica encontrar ese lugar, saber ubicarnos, ¿no? Y cuando uno logra encontrar su lugar es cuanto más vivo se siente, ¿sí? Por eso la pregunta por el yo es una pregunta de mucha inquietud, genera mucha inquietud, mucha ansiedad, angustia incluso por momentos, porque también es la pregunta por la libertad, ¿sí? Entonces, una cosa que yo me preguntaba cuando preparaba la charla de hoy es si somos lo que queremos ser
o si somos lo que otros esperan de nosotros. Nuestros tiempos, por ejemplo, pienso, ahí lo charlamos mucho con los estudiantes en el secundario, cuando me saco una foto y la subo a las redes sociales, por ejemplo, ¿para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Qué busco con eso? Y hay un libro muy interesante, un estudio en realidad, que es de una investigadora argentina que se llama Paula Sibilia, que se llama La intimidad como espectáculo. Entonces hay una espectacularización del yo. Todo tiene que ser espectacular. Entonces estoy en una escalera esperando un turno para no sé qué y me saco una fotito así, una selfie, acá, en la escalera, ¿viste? Entonces cualquier cosa ordinaria se vuelve una especie de espectáculo. Bueno, este último tiempo hemos asistido muchas veces, o lo hacemos, a gente que expresa sentimientos que han pedido prestados como si fueran frases filosóficas extraordinarias o análisis de determinadas situaciones con el único propósito de salir del anonimato, entre comillas, sin de pronto analizar demasiado lo que se está haciendo y en busca de esta espectacularidad a la que hace referencia, con imágenes o con palabras. Sí, completamente, y el único propósito de esto es que le den a like, como dicen los gallegos, ¿no? Dale a like, ¿no? Ponerle me encanta, me gusta, y cuanto más tengo de eso, más soy, ¿no? Creo que absolutamente todos caemos en esa trampa. No se trata aquí de acusar a nadie, sino de revisarnos a nosotros mismos, porque esa es la idea de abordar esta pregunta por el yo. Y digo esto de la filosofía que nos ayuda a ubicarnos dentro de esta totalidad de la realidad, o dentro de la totalidad del ser, para decirlo más filosófico, en esta importancia de encontrar el lugar, de hallar esa ubicación, de ubicarnos, de saber posicionarnos. Sócrates, que quizás es la expresión de los inicios de la filosofía, tenía una máxima que tomaba del oráculo de Delfos, ¿no? Que estaba en la puerta del oráculo, que decía, conócete a ti mismo. Sócrates decía que era lo más importante, pero a la misma vez lo más difícil, conocerse a uno mismo. Y San Agustín recoge el guante socrático y plantea cómo hacerlo, porque es fácil decir, tenés que hacer tal cosa. Lo difícil es que te orienten en cómo hacerlo, ¿no? Y San Agustín, en un libro genial que son las Confesiones, dice, me volví hacia mí mismo para preguntarme quién soy, e hice de mí mismo la gran cuestión. O sea, el gran cuestionamiento es ese, ¿quién soy? Porque yo podría tener la verdad de todo el mundo y saber todo sobre la política, los medios de comunicación, las redes sociales, y manejar mucha información. Bueno, a vos a veces te toca este rol, pero si yo no sé quién soy y para qué lo hago, bueno, todo eso carece absolutamente de sentido. Pero la cuestión del sentido es una cuestión de creación de sentido, ¿sí? No viene dado de antemano en las cosas. Y convertirse en un yo no es, o sea, uno no logra ser un yo o ser sí mismo solo por el mero hecho de estar y de existir, sino que es un acto de voluntad, como decíamos recién, es una búsqueda, una inquietud. Y San Agustín plantea esto, ¿no? Hacer de uno mismo la gran cuestión. Esto parece, en estos tiempos, porque es todo bastante contradictorio y paradójico, que uno está haciendo un llamado a la exaltación de la propia personalidad. Y en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la persona que logra encontrarse, buscarse, hacer de sí mismo la gran cuestión, es una persona que está arrojada a la existencia de una manera completamente distinta que aquel que todavía no es un yo, que es una cosa más entre tantas cosas. ¿Por qué? Porque es una persona segura de sí mismo, aquel que ha encontrado, ¿no?, su lugar, su ubicación. Está ubicado, justamente, está ubicado.
En cambio, el que todavía es una cosa más entre tantas cosas, necesita todo el tiempo de la exaltación y la aprobación de los demás, ¿sí? Por eso digo, en esta época de tanto individualismo, la pregunta por el yo es crucial, ¿sí? Porque ese individualismo corta la posibilidad, cercena la posibilidad de que emerja, si es que esto existe, el verdadero yo, ¿sí? Porque este individualismo nos masifica, nos hace una cosa más entre tantas cosas. Y avanzo. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta quién soy, qué quiero, no es en todo momento, ¿no? Es en el momento en que me toca tomar ciertas decisiones. O sea, cuando tengo que hacer ejercicio de mi libertad. Cuando de verdad el que define soy yo. Ahí me doy cuenta de qué estoy hecho, quién soy, qué quiero. Por eso es una búsqueda, es un tránsito. No es algo que pueda venir dado de antemano. Y en este sentido, por ejemplo, ayer hablaba con una amiga de esto, los poetas, ¿no? La poesía es clave, porque uno cuando lee poesía encuentra ahí esa búsqueda permanente del sí mismo, de la propia voz, de que surja ahí en esas letras, en esas palabras, la propia voz. Los artistas en general, ¿no? Tienen esta cualidad, los artistas de verdad. Entonces, dejar de ser una cosa para ser un yo es abrir un espacio de la propia interioridad. Porque cuando San Agustín dice, me volví hacia mí mismo, es como que uno se da vuelta, deja de mirar hacia afuera y empieza a mirar hacia adentro, ¿no? En ese sentido, encontrarse con la filosofía o encontrarle un sentido a la filosofía o que despierte en uno un interés, la filosofía, ¿no? Es una manera de que hemos comenzado a volvernos necesariamente hacia nosotros mismos. Sí, totalmente, claro que sí. La filosofía hace ese ejercicio. De hecho, si a través de las búsquedas filosóficas, científicas, se descubre la verdad del mundo, la verdad objetiva, entre comillas, si es que esto también existe, pero no se descubre el sí mismo, no se ha descubierto nada. Porque no se trata de encontrar algo que sea real o algo que sea verdad para afuera, sino que pueda ser una verdad que pueda ser vivida, que pueda ser experimentada, que nos atraviese. Por eso digo, esta cuestión es fundamental. Y hablar así por ahí un sábado a la mañana parece medio raro, si lo podemos acriollar un poco y decir, bueno, a ver, siempre los cargo yo a mis alumnos, le digo, bueno, ¿para qué viven ustedes? ¿No? Bueno, ¿para qué vivís? Chan, eso te frena, automáticamente te frena. No sé qué cada uno estará haciendo mientras escucha esto, pero decís, bueno, ¿para qué vivo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Y a veces uno va por la vida y no se hace nunca estas preguntas, entonces este sí mismo no emerge nunca. Pero no hay nada más importante que ser uno mismo, ¿no? Mirá, fíjate cómo nos pasa a todos cuando encontramos una persona que es auténtica, que ha encontrado este sí mismo o que está en esa búsqueda. Son personalidades completamente fascinantes, atrapantes, ¿no? Que generan algo, ¿viste? En la gente que está alrededor. ¿Cómo detectás esa persona? No sé, yo creo que es bastante intuitivo. Vos estás con alguien y decís, pucha, esta piba, este flaco, tiene algo distinto. Pero de todas maneras, lo que vos comentabas hoy de esta vida es espectacular, muchos la llevan a la selfie en Facebook, Instagram u otra red social. Pero algunos lo trasladan a lo cotidiano. Porque esto que vos decís, el distinto parece ser auténtico. Y muchas veces es quizá ocultar algo, en el buen sentido, tratando de imponerse, usando una ropa distinta, ejerciendo cierta postura. Bueno, hay una diferencia radical entre aquel que se vive desde su propia autenticidad, que está amigado consigo mismo, y aquel que hace todo eso para imponerse y llamar la atención porque esconde una fragilidad o una inseguridad. Yo creo que cuando uno empieza a buscarse a sí mismo y empieza a preguntarse esto, quién soy, qué quiero,
empieza también a detectar con más facilidad el que está en plan de pose, el que está haciendo una pose, y el que es de verdad, ¿no? El que es de verdad. Es un ejercicio. De todas maneras, hay un detalle, Villegas lo muestra mucho, el hecho de que de los 50 años en adelante hay como una especie de rebeldía contra uno mismo, porque da la sensación que ahí llegamos biológicamente a que nuestra vida está hecha. Económicamente, más allá de eso, o todo lo que hice hasta acá, más no voy a lograr. Entonces, como que a uno ahí se permite decir, bueno, ahora sí, soy yo mismo, porque no pude transgredir ciertas normas o ciertas conductas, porque me afectaba, me explico, o alteraba lo que me permitió llegar hasta ahí. Bueno, Schopenhauer decía, su época, ¿no? Decía, hasta los 40 años son los capítulos del libro, después de los 40 es el epílogo, decía, ¿no? Es la revisión de eso que ya está escrito. Está buenísimo lo que decís. El tema... Perdón, 40 años, bueno, se puede hablar de 50 con, sí. la extensión de la expectativa de vida. Exactamente, él es un hombre del siglo XIX y lo dice en el siglo XIX. De hecho, murió a los 72 años, creo, y había sido como un viejo ya para esa época, ¿no? Pero voy a esto que decías. A mí me parece que hay una parte que es correcta, digamos, uno tiene una vida social, tiene que cumplir ciertas... Ahora vamos a ese punto, mira, vamos a ese punto. Me salté algunas cositas que tenía en el medio y vamos a ese punto. Kierkegaard dice que el yo es una síntesis entre lo finito y lo infinito, entre lo temporal y lo eterno, entre la libertad y la necesidad. Entonces, en el sentido de que es una síntesis, el yo todavía no es. El yo todavía no es, porque el yo es aquello que es una relación, dice Kierkegaard, que se relaciona consigo misma. O sea, ¿qué es el yo? Es la relación que cada uno establece consigo mismo. ¿Sí? ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? Y me gusta esto que dice Kierkegaard de oponer la libertad y la necesidad. Libertad podríamos pensarlo como hacer lo que deseo, ¿no? Y necesidad como aquello que tengo que hacer para cubrir cierta, obviamente, justamente, ¿no? La necesidad para cubrir ciertas necesidades. O sea, el otro día hablábamos con mi esposa, con Vale, y tuvimos una charla picante sobre esto, porque a mí me gusta hacer lo que yo quiero, ¿viste? Me gusta leer, me gusta estudiar, pero la vida tiene un montón de aspectos. Ahora, si yo vivo toda mi vida haciendo solo lo que quiero, me convierto en una persona completamente irresponsable, porque me olvido de que tengo algunas obligaciones, algunas son sociales, otras son familiares, otras son laborales, ¿no? Pero si yo vivo toda mi vida en función de la necesidad, cubriendo las necesidades, me olvido de vivir. Entonces aparece esta tensión, esto que vos decís, hasta los 50 años, bueno, se tengo que cumplir un montón de expectativas. Ahora yo me pregunto, ¿quién puso esas expectativas? Y ahí me parece que está la pregunta por la autenticidad. Porque también puede generar una gran frustración llegar a los 50 y haber vivido para satisfacer las expectativas de los demás. Siempre se está a tiempo de revisar y tener vidas más auténticas, ¿no? Pero si podemos hacer este ejercicio antes, tendríamos también relaciones mucho más saludables entre nosotros. Sucede que muchas veces ese éxito o el éxito lo medimos en torno a lo material. Oh, eso es tremendo. Eso es tremendo. Mirá, si yo y ahí creemos que nos realizamos. Bueno, la persona que está, sí, medianamente acomodada con un trabajo o que ha salido airoso o que ha entrado a su periodo de jubilatorio airoso después de un buen trabajo, con un buen pasar, ha sido una persona exitosa. Y quién sabe si en ese trayecto ha disfrutado del camino. Muy bueno, eso está muy bueno. Mira, yo creo que si tuviera que hacer un diagnóstico de nuestra realidad, diría que vivimos en una especie de individualismo materialista.
O sea, es un individualismo en donde no hay una búsqueda real de quiénes somos, sino que hay esta cuestión de estar cómodo, de estar bien, de tener plata. Y si en el trayecto pierdo la familia, pierdo los amigos, pierdo la salud, bueno, en el momento no importa, pero cuando paso cierta edad me doy cuenta de que estoy bien, pero recontra solo, ¿no? Y eso pasa mucho. Y vos decías de Villegas, vos decís, se ve mucho esto en Villegas. Sí, se revé. Se revé porque en estos lugares que son más chicos, es como que la presión que existe desde el punto de vista social y de tener estas satisfacciones materiales, es una presión que está ahí, pero a la misma vez se oculta, ¿no? Entonces, es la presión del tener que. Tenés que ir a tal lugar de viaje para ser alguien. Tenés que tener tal modelo de autos para ser alguien. Tenés que tener la casa de tantos metros cuadrados para ser alguien. Es así hasta que se te termina la salud. Bueno, por eso digo, ahí está la cuestión. Para mí le diste justo en el punto. Porque si nosotros volcamos toda esa idea de un yo exitoso hacia el desarrollo de lo material, pero además que es algo material que es su goce, es efímero. Mira, lo que abunda no se nota, dicen, ¿no? O también podríamos decir, hasta lo más placentero se vuelve aburrido cuando se repite. Entonces, son vidas ya vacías, porque no te alcanza ya con irte de viaje a un buen lugar. Necesitas hacerlo cada tanto. Y ya ni siquiera disfrutás de lo que abunda no se nota, ¿no? No disfrutás de esa posibilidad porque ya estás pensando cuál es el próximo destino, porque lo que importa es subir la fotito y... Digo, esto es un mecanismo inconsciente, es un inconsciente colectivo, no es que uno lo hace a propósito. Manuel Puig, que es nuestro escritor aquí local, dice algo genial con respecto a esta cuestión de lo que es verdad y cómo el inconsciente colectivo a veces nos aplasta más que liberarnos. Y él dice, cuando digo que siento haber tocado una verdad, es que logré contacto con algo mío muy profundo y en relación con un inconsciente colectivo. Ahí, si consigo deslindar mi inconsciente del inconsciente colectivo, lograré una visión de la realidad única, que sea auténtica, que sea mía. Eso dice Puig. Fíjate qué genial. Si yo logro despegar, abstraer, sí, correr mi inconsciente de ese inconsciente colectivo, voy a lograr una visión única, esa singularidad del yo, lo que te hace único. Mira, vamos a criollarnos de nuevo para no... Somos únicos, cada uno de nosotros somos únicos. No hay dos ojos en ninguna persona de los 7.000 millones de seres humanos que hay en la Tierra. No hay un iris como el que cada uno de nosotros tenemos. No hay una huella digital, no hay una oreja igual a otra. Ni siquiera mis dos orejas son iguales. Ninguna persona tiene una oreja igual a la otra. No hay dos rostros iguales. Ni siquiera en los que son gemelos. Siempre hay una diferencia. Y esto de la diferencia es tan importante, valorarnos desde la diferencia, porque esa diferencia es lo que nos hace únicos. Entonces no se trata de, por ejemplo, en el aspecto comunitario, de juntarnos a pesar de las diferencias, sino a partir de las diferencias. Porque esa diferencia es lo que hace que cada uno tenga algo para decir y algo para aportar, novedoso, de ser una novedad. Pero no una novedad como la última ropa de moda o el último viaje de moda o la última red social de moda. Una novedad en el sentido de algo nuevo, real, auténtico, algo que sea de verdad. Leía una frase ayer, creo, esas que aparecen no sé dónde ni por qué, que decía que lo que en realidad te llevas cuando te vas de lo terrenal es lo que realmente te pertenece.
lo que bailaste, lo que comiste, lo que te divertiste, lo que conociste y no lo que compraste. Tiene que ver un poco con esto. Pero totalmente, mira, hablábamos recién de esta síntesis entre lo finito y lo infinito, entre la necesidad y la libertad, y entre lo temporal y lo eterno. Y esta cuestión de la eternidad para mí es una cuestión filosófica clave, porque si uno se pone nihilista, digamos, si uno se pone así pesimista, podría decir, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir, y lo hablamos con el tema de la muerte, recuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos genera tanta inquietud esto, no? ¿Por qué es tan importante encontrarse, buscarse? Y leí una frase de Kierkegaard que a mí me vuela la cabeza, que él dice que en el momento de la decisión, cuando uno encuentra esa libertad, esa autenticidad de decir yo quiero esto, lo decide y lo ejecuta, el tiempo se rompe porque ingresa lo eterno. Ahí es donde uno siente que ha vivido para siempre, en el momento de la decisión. Por eso un amigo dice, no hay que ser valiente siempre, hay que ser valiente en el momento de la decisión. En el momento ese donde lo temporal se hace eterno, donde uno siente que esto vale la pena realmente, ¿no? Hay un texto de, creo que es Buscaglia, u otro escritor psicólogo, que se llama El Buscador, y habla precisamente de esa cuestión. Claro. El cementerio de niños que no era tal. En tu lápida ponían, de acuerdo a una contabilización, me encanta ese cuento, sí, que hacían de el momento que habías vivido, cuánto habían durado. Entonces, personas de 80 años que habían muerto, en realidad habían vivido 13 años, 15, 20, como mucho. La mayoría no superaba los 15 o los 13. Tiene que ver con eso, en realidad. Sí, mirá, hay en estos tiempos es tanta presión. Vamos a ponerlo en términos, no sé, por ejemplo, ¿qué somos? ¿Por qué somos más cosa que personas? Porque muchas veces nos convertimos en lo que la política quiere de nosotros, o en lo que el mercado quiere de nosotros, o en lo que nuestra familia quiere de nosotros, ¿no? Mis padres, ¿no? A veces mis hijos. Entonces, no soy quien soy, sino que soy una especie de... me modelan de acuerdo a esas presiones, ¿no? De todas Como maneras, si fuéramos arcilla, ¿no? Uno también es fomentador de esas cosas, porque uno quiere que los hijos sean de determinada manera, la pareja, el entorno, etcétera. Sí, porque claro, es una cuestión social, excede la posibilidad o la voluntad exclusivamente de cada uno. Pero sí, Kierkegaard detecta, por ejemplo, una falta de voluntad de ser uno mismo, porque él dice, el yo es un acto de voluntad. Cuando él habla del yo, habla de la singularidad. ¿Qué tengo yo de singular, de particular? ¿Qué hay en mí que no hay en otro? Y que mirá vos, es un acto de profundo egoísmo no ser un yo, no alcanzar esa singularidad. Yo te interrumpo Sí, sí. antes que se me vaya la idea. Digo, el hecho de estar tan pendientes del otro, es decir, porque no te dejo del todo ser vos, no puedo ser del todo yo. Exactamente. Sí. ¿Por qué digo que es un acto de egoísmo ese privarse de ser uno mismo? Fíjate que es paradójico esto. Es un acto de egoísmo no ser un yo, no ser una singularidad, porque yo te privo a vos de la esencia más profunda de lo mío, y vos me privás a mí de mostrarte tal cual sos. Entonces, si pudiéramos hacerlo con mayor libertad, tendríamos una sociedad mucho más auténtica, mucho menos hipócrita, muchas menos máscaras, ¿me entendés? Mirá, Kierkegaard dice que hay una falta de voluntad de ser sí mismo, porque ser sí mismo implica elegirse a uno mismo. Elegirse a uno mismo. Y elegirse a uno mismo es aceptar cada aspecto de nuestra vida de una manera responsable. ¿A qué voy con esto? Muchas personas viven en posición de víctima toda su vida. Toda su vida. Y a vos te pueden haber pasado muchas cosas en la vida. A todos nos pasan cosas en la vida, muchas tristes, muchas que están buenas.
Pero si yo no acepto eso y no me reconcilio conmigo mismo, con mi historia, es lo que te voy a decir, casi toda la verdad de uno mismo está en la infancia y en la adolescencia. Si yo no voy a esos lugares, a esos tiempos y me reconcilio conmigo mismo, con mi historia, con la historia de mi familia, nunca voy a poder ser quien soy. Nunca voy a poder abordar esa singularidad, esa autenticidad que solo está en mí, no está en otro. De todas maneras, ¿se logra de manera autodidáctica o hay que recurrir? Bueno, en este caso la filosofía puede ser una alternativa en ese sentido, pero muchas veces terapias... Sí, todo eso sirve, claro. Sirve. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, todo esto que yo estoy diciendo se estudia muchísimo en las carreras de psicología, el arte, la psicoterapia, las búsquedas espirituales, por supuesto, eso ayuda muchísimo. De hecho yo creo que cuando uno empieza el camino de la interioridad y se vuelve hacia sí mismo para preguntarse quién es, sí o sí tiene que recurrir en busca de estas ayudas, porque a la misma vez que es un camino que uno puede hacer solo, tiene que hacer solo, puede ser muy desesperante y muy angustioso, porque claro, vos abrís puertas y te encontrás ahí con cosas que... A mí una situación que me pasa con bastante frecuencia, encuentro en mis gestos, sobre todo cuando hablo, me río, muchas cosas de mi padre. Y no digo esto, yo tengo mucho de mi papá, pero mi papá mucho de quién tuvo. Ajá. Y ese que heredó, de lo que heredó mi viejo, ¿de quién lo heredó? Entonces uno empieza a mirar en retrospectiva, y esto que se dice muchas veces, bueno, vos vas a pagar lo de generaciones anteriores, que a veces se habla desde lo místico o teológico, comienza a aparecer cuando uno, no sé por qué motivo, se empieza a plantear estas cosas. Eso es fundamental. Por eso digo que hay que reconciliarse, porque uno no puede romper su historia. No la puede romper. Hay un hilo que es... Sí, está en tus fibras. Además. Totalmente. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Reconciliarse con eso. Bueno, nos hemos ido bien profundo con todo esto. Ahora vuelvo para ir cerrando a esta cuestión de lo masivo y de cómo, a pesar de que parece que hay una exaltación del ego actualmente, lo que no hay es la voluntad de ser sí mismo. Cito también de nuevo a Kierkegaard. Él dice: existe una especie de frustración del yo por el otro. Viendo tanta gente a nuestro alrededor, cargándose de tantos asuntos, tratando de captar cómo anda el tren del mundo, ese desesperado se olvida de sí mismo, olvida su nombre divino y no se atreve a creer en sí mismo. Le resulta demasiado arriesgado ser sí mismo y mucho más fácil y seguro ser como los demás. Una copia, un número, uno más de la multitud. El yo se pierde en el anonimato de la multitud. Una multitud que, dice Lazarato, es ambivalente. Es ambivalente. Porque esto es lo que pasa. Cuando el yo se convierte en una copia de la multitud se rige, la masa, vamos a decirlo, se rige por modas. Entonces hoy va para allá y mañana va para allá. Y lo que hoy está bien, mañana está mal. Entonces estás como arrastrado por el viento, ¿no? Vas para acá y para allá y nunca sabes quién sos. En cambio, cuando lográs ubicarte en esa búsqueda desesperada y desesperante por ser uno mismo, puedes plantarte y tener una lectura del mundo, una voz única, como dice Puig. Desgarrar la conciencia o la inconsciencia propia de ese inconsciente colectivo y que aparezca esa voz personal y única, eso que cada uno de nosotros tiene para aportar a la comunidad y que no lo tiene nadie más. Entonces, no hay nada, no sé cómo decirlo, pero no hay un gesto más amoroso hacia la comunidad que tratar de ser uno mismo, de verdad, de verdad. Así que, bueno, eso quería decir. Seremos una mejor sociedad a partir de uno mismo, indudablemente.
Graciano, un gusto como siempre. Quiero aprovechar para agradecer como siempre a los docentes, a las dos firmas que nos acompañan, que es UDEB General Villegas, y lo propio hace el Laboratorio de Análisis Bioquímicos de los doctores Barata y Vallejo, que entienden esto como un aporte importante y nos permiten tener a Graciano cada fin de semana, cada 15 días, filosofando, ¿no? Y que capta tanta atención, porque uno dice, sábado a la mañana, en medio de tanta información, hicimos un alto. Y creo que hoy tuvimos la prueba de fuego, ¿no? Estamos en el medio de un accidente fatal, el interés de muchísima gente de saber quiénes son los fallecidos, a pesar de que se reniegue cuando se dan los datos, y tuvimos este momento de pausa que es extraordinario para abstraernos de esa locura y ahora insertarnos otra vez. Sí, sobre todo por esto que hablamos, porque se juegan muchas cosas decisivas en estas noticias, pero a veces no captamos la profundidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, el instante de la muerte, o que alguien decida quitarse la vida. Cuánta desesperación no resuelta, cuánta angustia no resuelta en alguien que elige esa vía para existir o para dejar de existir. Así que bueno, yo te agradezco a vos, Fernando, por la idea y el espacio, y por supuesto a los que nos bancan para que podamos estudiar y estar preparándonos para... Sí, si la gente supiera lo feliz que uno es haciendo esto, es extraordinario. Sí, la verdad que sí. Estos momentos son fantásticos. Sí, es muy, muy lindo. Nos dice alguien, y con esto cerramos, dice, yo tomé los errores del resto para hacer mi propia perfección, y la mejor lección es cuando veo mis defectos en otra persona, y se me ayuda mucho. Está buenísimo eso, porque Bien. te ahorra mucho tiempo además, ¿no? Claro. Te ahorra muchísimo tiempo. El observador, el reflexivo, el que se para un poquito de afuera y mira, es mucho más astuto, digamos, que aquel que se quiere llevar todo por atropello y termina lastimado por todos lados, ¿no? Pero sí hay un momento de la acción, porque si no pasamos a la acción... Yo digo algo un poco en broma, un poco así. Yo tengo que estar 24 horas conmigo. ¿Cómo no voy a tratar de ser yo? Buenísimo, Claro, buenísimo. Nada más para agregar por mi parte. Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad.